help with? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Saludo a todos los viajeros y viajeras que ven este canal. Les doy la bienvenida a mi canal oficial de YouTube de Parte. En este canal nos dedicamos a la creación de contenido específicamente del juego de aventura y de fantasía Genshin Impact. Bueno, vamos a hacer una grabación acá, la misión legendaria de Itto. Estamos hablando con Catherine, que es como la primera parte, a ver qué nos dice. Hola Catherine, ¿podemos ayudarte en algo? Ayer. Yes. I'm afraid that I have another task that requires your assistance. The Adventurers Guild has recently received a commission directly from the Tenryou Commission. The assignment is both urgent and dangerous. Me temo que sí, tendré que pedirles ayuda de nuevo. El gremio de aventureros recibió un encargo directamente de la Comisión Tenryou. Es urgente y peligroso. After assessing the assignment, the guild has concluded that seasoned adventurers are required. Naturally, you came to mind. Después de asesorarla a la comisión, el gremio ha llegado a la conclusión de que necesitamos aventureros experimentados. Por supuesto, eres el primero que se vino en mente. Jeje, un día más de trabajo para nosotros, un encargo peligroso. Allow me to explain. The Tenryou Commission recently issued an arrest warrant for a young Oni by the name of Arataki Itto. Dice, déjenme que les explique. La Comisión Tenryou emitió una orden de arresto para un joven Oni llamado Arataki Itto. ¿Un Oni? ¿Te refieres a esos tipos de apariencia ruda y con cuernos en la cabeza? Paimon conoce ya todo acá. That's correct. Así es. This particular Oni is quite vocal and audacious, so he already has quite the reputation on the streets. That said, he has never been caught up in major trouble of any kind. Dice, así es, este Oni en particular es alborotador y audaz, por lo que ya no lo conocen en las calles. Sin embargo, nunca se vio envuelto en problemas. So it came as a surprise to learn that he has recently been accused of stealing things, and sometimes even whisking away the people themselves. Nunca habría imaginado que acabaría metido en cosas como robos y secuestros. But it doesn't end there. When the Tenryou Commission dispatched a Doshin to apprehend him, he assaulted the Doshin before making a getaway with his accomplices. Pero eso no es todo. Cuando la Comisión Tenryou envió un guardia para atraparlo, el Oni lo atacó y huyó con sus cómplices, un auténtico villano. Deja que Paimon adivine. Llegó nuestro turno de hacernos cargos de él. No hay de qué preocuparse. Este es el trabajo perfecto para el viajero. Traerá al Oni aquí en un santiamén. I have complete confidence you will succeed. However, please exercise caution. This Oni also happens to hold a vision, and is the leader of an organization known as the Arataki Gang. Dice, soy convencida de que saldrán victoriosos, pero aún así tengan cuidado. Este Oni posee una visión, y es el líder de una organización conocida como la banda de Arataki. No tengo experiencia con peleas de pandillas. Él tendrá una banda, pero yo tengo a Paimon. Jeje, pensándolo bien, Paimon te dejará la parte de la pelea a ti. El último lugar en el que quiere estar Paimon es una pelea de bandas. We are still investigating Arataki Itto's potential motives behind these incidents, as well as his current whereabouts. Todavía seguimos investigando los motivos por los que Arataki Itto cometió dichas fechorías, así como su actual paradero. But please ask around in the streets as well. There will likely be others more familiar with Itto's circumstances than I am, who can provide you with useful information. Deberían preguntar en las calles. Es probable que haya personas más familiarizadas con Itto que yo y que les puedan dar información útil. Bien, preguntémosle a la gente. Thank you. I will await your return. Ad Astra Avisosk. Gracias, esperaré su regreso. Ad Astra Avisosk. Bueno, vamos a hacer la misión de Itto, a ver qué tal. De este personaje tan peculiar. Obtener información sobre el Arataki Itto. A ver. Bueno, vamos a cambiar a alguno de los nuestros porque pues como aquí está el protagonista, se supone que está peleando el protagonista, entonces cambiamos a Bennett. Sí, cambiamos a Bennett y aquí pongámoslo a este. Just what will we come across this time? Bueno, ahí.
vamos a ver. Arataki Itto? Yeah, I've heard of the guy. Word is he did something monumentally stupid, then ran off before they could catch him. Arataki, sí, he oído de hablar de este tipo. Dicen que cometió una gran estupidez y que salió huyendo antes de que lo atraparan. To be completely honest, I was a little surprised when I first heard it. Okay, well, I mean, not that surprised. Para ser sincero, me sorprendió cuando lo oí. Bueno, supongo que no estaba tan sorprendido. Wait, you mean he already had a bad reputation? ¿Quieres decir que ya tenía una mala reputación? No, not exactly. He's just very overbearing in everything he does. Big and brash and always making a ruckus. Dice, no, exactamente. Él es muy exagerado en todo lo que hace, grosero, escandaloso y siempre armando escándalo. So, on the one hand, he's a larger-than-life kind of guy. But on the other hand, he's emotionally volatile. When he's in a good mood, he's as high as a kite. But when he gets upset, he gets completely enraged. Por un lado es un tipo grande e intimidante, pero por otro es inestable emocionalmente. Cuando está de buen humor desborda alegría, pero cuando algo le causa descontento se pone furioso. I don't personally see him as a bad guy, but I guess I wouldn't put it past him to get all riled up and lose control. No creo que sea malvado, pero tampoco puedo decir que nunca pierda el control. ¿Cómo se gana la vida? I'm afraid that I'm not too sure myself. I keep a pretty good eye on what's happening in the city, and as far as I can tell, he just idles the days away. No estoy seguro. Suelo estar al tanto de lo que ocurre en la ciudad, pero que yo sepa se pasa los días ocioso. When someone asks for it, he's willing to lend a helping hand, but other than that, he's just out making a scene with the kids on the street or his gang. Cuando alguien lo necesita, él siempre ofrece su ayuda, pero a excepción de eso, solo se dedica a armar un escándalo en las calles con los niños o con su banda. If I had to guess, his lack of income finally drove him to do something more drastic to make ends meet. Supongo que la falta de ingresos lo llevó a hacer algo más drástico con tal de llegar al fin de mes. Is it just Paimon, or is this Itto fellow starting to sound pretty weird? ¿Es imaginación de Paimon o este talito es un tipo muy raro? I'm afraid that I don't have much else to tell you. He tends to spend his time with people a little more lively than myself. Dice, me temo que no tengo más que contarles. Él prefiere estar tiempo con su gente, más animada que yo. Perhaps you could try asking around some more. Quizás deberían preguntarle a alguien más. Okay, De acuerdo, thank you. Bueno, a ver qué nos dicen de este Aratakito. A ver esta que vende aquí pieles. Ella vende trajes y kimonos. ¿Qué vende ella? Arataki Itto? Oh yeah. I heard about that whole thing. I'm sure it must have been a mix-up on the Tenryou Commission's end. He could never do anything so dastardly. Aratakito. Oh, escuché del incidente. Estoy segura de que debe de ser un malentendido de la Comisión Tenryou. Él nunca haría algo así. Huh? How can you be so sure? Is he really as trustworthy as all that? ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Crees que realmente es tan de fiar como dices? No, perhaps you misunderstand me. When I said he could never do anything dastardly, I meant he literally doesn't have what it takes. Creo que no me entendiste. Me refiero a que él simplemente no tiene la capacidad de hacer el mal. Dices que no es lo suficientemente fuerte. ¿Te refieres a que no es tan inteligente? Maybe a story will explain it better. So, he used to spend a lot of time playing rock, paper, scissors and hide and seek with the kids on the streets. Tal vez una historia lo explicaría mejor. Él solía perder mucho tiempo jugando piedra, papel o tijera y el escondite con los niños en las calles. Kids, being kids, aren't exactly the most difficult to outsmart. I'm sure you can see what I'm getting at here. He used to lose all the time, sometimes catastrophically. Naturalmente no es muy difícil engañar a un niño, seguro que ya saben por dónde voy. Él perdía todo el tiempo, algunas veces daba pena verlo. On purpose, though, right?
¿Lo hacía a propósito? No, not at all. The one time I saw him win, he started jumping around and yelling, "I won! I finally won! I'm unbeatable!" And so on. De ninguna manera, una vez lo vi ganar y comenzó a saltar y a gritar diciendo gané, gané, por fin gané, soy invencible, etc. Then he took the kid's candy as his prize and ate it right there in front of him. Entonces agarró las golosinas del niño como premio y se las comió delante de él. Oh, eso no está bien. He did take it way too far that time. The poor kid started crying, so I stepped in and gave Itto a scolding. Llegó demasiado lejos aquella vez, el pobre niño comenzó a llorar, así que le di una reprimenda a Itto. He was pretty quick to admit that he was fully in the wrong, and it wasn't long before the kid had stopped crying and was laughing and playing again as if nothing had ever happened. No tardó mucho en admitir que había cometido un grave error, y poco después de que el niño dejara de llorar, otra vez estaba riendo y jugando como si nada hubiera pasado. In fact, the children quite like playing with him because he's always serious about the stakes and never throws a game on purpose. De hecho, a los niños les encanta jugar con él porque siempre se toma en serio las apuestas y nunca pierde a propósito. So, I suppose what I'm trying to say is a guy who can't even beat kids at a children's game really gonna Por be eso, ¿cómo es capable of posible these que kinds un- of diabolical deeds? ¿Cómo es posible que un tipo que siempre pierde en un juego de niños cometa esta clase de fechorías? Comienzo a entender lo que quieres decir. Eso no es lo que esperaba. He doesn't sound like a bad guy at all. In fact, he kind of sounds like a man of integrity. No parece un mal tipo en absoluto, de hecho hasta parece una persona honrada. Yes, my thoughts exactly. Still, the Tenryo Commission's evidence against him is supposed to be irrefutable. Sí, yo también lo creo, aún así las pruebas que presentó la Comisión Tenro supuestamente son irrefutables. So, I'm not trying to condone his actions or anything. If he really has messed up big time, then he should face the consequences just like anyone else. No estoy intentando defenderlo, si realmente comete un delito debería enfrentar las consecuencias como todos los demás. Thanks for the info. We'll keep asking around. Gracias por la información, continuaremos preguntando a otras personas. Arataki Itto. Of course I know him. We've been trying to apprehend him recently. Arataki, por supuesto que lo conozco, hace poco intentamos atraparlo. We know he's already left Inazuma City, but with no clues to follow, we have no choice but to commission others for help, including the Adventurers Guild. Sabemos que ya salió de la ciudad de Inazuma, pero sin pistas que seguir. No tenemos otra opción que pedir ayuda a otros como el gremio de aventureros. Captain says that Arataki Itto hasn't done anything seriously bad before, so it seems pretty strange. Catherine dice que Arataki no cometió ningún delito grave antes, así que es muy extraño. Paimon's curious. Is there any evidence of all this stuff he's accused of? Paimon siente curiosidad. ¿Tienen pruebas de los supuestos robos y secuestros? Yes, of course. Otherwise, we'd never have put so many people on the case. Por supuesto, de lo contrario no habríamos asignado tanto personal para este caso. For starters, most thieves will try to devise a way to conceal their identity, but for an Oni, the horns are a dead giveaway. I mean, the whole city could have recognized it was him. La mayoría de los ladrones tratan de esconder su identidad, pero tratándose de un Oni los cuernos lo delatan a simple vista. Toda la ciudad lo reconocería. ¿Cómo sabes que no fue otro Oni? At first, he was just one of our suspects, but when we went to investigate, he personally confessed to everything and started trying to provoke the officers. Dice, al comienzo él no era más que uno de los 4 sospechosos, pero cuando empezamos a investigar, lo confesó todo e intentó provocar a los oficiales. What's most frustrating is that he then managed to escape along with his entire gang. He must have been planning the whole thing right from the start. Lo más frustrante es que después intentó escapar con toda su banda. Debe de haber estado planeándolo todo desde el principio. ¿Acaso tenían motivos para comportarse así? Of course he did. Whether material or psychological, there is plenty of evidence either way. Claro, tantos materiales como psicológicos, además hay numerosas pruebas en su contra. He's never had a Mora to his name his entire life, and he's never kept down a real job. Word is that he also takes care of someone in his gang, and that the burden of it takes quite the toll on him. Nunca en su vida ha tenido un Mora a su nombre y nunca consiguió un trabajo de verdad.
También dice que tiene a su cuidado a alguien de la banda y que esto supone una gran carga para él. After scrounging for a living all these years, maybe he thought that being the bad guy would be an easier ride. Después de malvivir tanto tiempo, quizás pensó que ser un villano sería más fácil. As for his En cuanto a psychological los motivos motives, psicológicos, me da un poco de it's a vergüenza bit decirlo. embarrassing to talk about, Pero but confiscamos su visión durante el decreto de captura de confiscated his visiones. vision during the Así que Vision Hunt pretendió decree. vengarse de la comisión Tenro. At the time, Arataki Itto put up quite a fight. It took a huge amount of manpower and resources, and in the end we had to enlist the help of Kujo Sara to finally secure his vision. En ese entonces Arataki sí que dio una pelea. Usamos una gran cantidad de personal y recursos y al final tuvimos que solicitar la ayuda de Koyutsara para requisar su visión. The Vision Hunt was a mistake, but we never expected that he would go to such extreme lengths to take revenge on us. La confiscación de visiones fue un error, pero aún nunca hubieran imaginado que él llegaría a tales extremos. He does sound a Son little un tanto inestables unstable, según just como like lo que people dice, have been según lo que saying. dice la gente. Los motivos parecen más que suficientes, las pruebas son fiables. If the two of you are Si able ustedes to son capaces de capture capturar a Arataki Tikito, Itto, tráiganlo aquí de please bring inmediato, him nosotros nos straight here. encargaremos del resto. We'll handle him from there. Thanks for all the Gracias info. por la información. Entonces vamos a buscar al villano, como que se vengó el mano que. Too bad we still don't know Es what una he pena could que no have run sepamos aún a off dónde to. puede haber oído. We Es mejor que got vayamos a word on the preguntar a los street, verdaderos so especialistas. maybe it's time to talk to a real specialist. Pide más información a Sango. Jaina remembers that there's a detective agency here in Inazuma. Maybe we can try asking there. Bueno, a ver. Vamos a hablar con Sango. ¿Dónde está? Sango es la de los detectives, ¿no? Sí, aquí. Aquí está. Please speak to President Sango. I'm just a helper. Hello, we'd like to ask some questions about Arataki Itto. Hola, nos gustaría preguntar acerca de Arataki Itto. Oh, him again. Él otra vez. Sure. I have answers. We've already done some investigating for the Tenryo Commission. But first, do you have enough Moro to cover the fee? Él otra vez. Está bien, no tengo problema. Ya hicimos una investigación para la Comisión Tenro, pero lo primero es lo primero. ¿Dispones de suficiente mora para pagar mis tarifas? I've heard all about your travels. After everything you've been through, I'm sure you understand the way these sorts of things work. Escuché sobre tus andanzas con esa experiencia tan impresionante. Seguro que ya sabes cómo funcionan estas cosas. How much more ¿De are cuánto we mora estamos talking about hablando? here? A one-off payment of 397,000 Mora, upfront. Plus a further 5% of your Adventurers Guild remuneration as my commission, if Arataki Itto is successfully caught and brought to justice. Un pago único de 397,000 moras por adelantado, más una comisión para mí del 5% a cargo del gremio de aventureros en caso de que Arataki Itto sea atrapado. Whoa! ¡Qué locura! ¿Cómo te atreves a poner un precio tan Come alto? up with the price that high! Sí, Oli, ¿por qué cobras tanto, Sango? Hold on. I wasn't finished. It just so happens the initial fee has already been paid in full by the Tenryo Commission. All you'll need to pay is the small commission fee. Jeje, esperen, que aún no he terminado. Resulta que el pago inicial ya lo realizó la comisión Tenru. Ustedes solo tienen que pagar la pequeña comisión. And, as for that amount, I'll settle things with the Adventurers Guild once we have Itto. So, from the way I see it, you guys are getting a pretty nice deal. Y por esa cantidad resolveré las cosas con el gremio de aventureros. Una vez que hayamos capturado a Itto, en mi opinión, es una ganga. Now then, to give you the full picture in this case, we must first recount a well-known Inazuman fairy tale. Entonces, para que tengan todo el contexto del caso, les contaré primero un conocido cuento de Inazuma. A long, long time ago, in a village lost to time, there lived a crimson Oni and a blue Oni. They were the best of friends. The crimson Oni looked fierce, but was gentle like the humans. The blue Oni looked human, but was reclusive, like an Oni. The crimson Oni wished to befriend the humans, but they were scared and threw beans at him whenever he came near.
So the Blue Oni said to the Crimson Oni, Akka, I'll cause trouble in the village. You'll come and stop me. Then the humans will accept you. As planned, the Crimson Oni chased the Blue Oni away. The Crimson Oni's deeds spread throughout the land, and people finally accepted him. But when the Crimson Oni went to tell the Blue Oni the good news, he was gone and left only a letter behind. I went traveling. Don't come find me or they'll treat you as a naughty little Oni. But don't worry about me. No matter where I go, we'll always be friends. That's it? What about the little blue Oni? Whatever happened to him? Eso es todo, cae del pequeño Oni azul. ¿Qué pasó con él? I suppose the Blue Oni simply disappeared, never to be seen again. Only the Crimson Oni remain now. Supongo que el Oni azul simplemente desapareció. Nadie volvió a verlo. Actualmente solo permanece el Oni escarlata. El Oni azul tan solo era un niño inocente. ¿El cuento tiene algo que ver con el caso? Of course it does. Otherwise, I wouldn't go through all the trouble of telling it. One interpretation is that the story is actually broadly based on historical events and that Arataki Itto is, in fact, a descendant of the Crimson Oni. Por supuesto, si no, no me habría molestado en contarlo. Una de las interpretaciones es que este cuento está fuertemente basado en hechos históricos y que Arataki Itto es de hecho el descendiente del Oni escarlata. What I'm trying to tell you is that the Oni have sacrificed a lot in the past in order to finally integrate themselves into human society. But there are still some volatile personality traits in the Oni bloodline. Lo que intento decirles es que los Oni hicieron numerosos sacrificios en el pasado para poder integrarse a la sociedad humana, pero todavía hay ciertos rasgos de personalidad volátil en su linaje. Every generation of Oni inherits these traits. So while Arataki Itto has never been known to commit a wrongful act in the past, can we ever completely rule out the possibility of him one day allowing this side of him to take over? Cada generación de Oni hereda sus rasgos, por lo tanto, aunque Arataki Itto nunca fue conocido como un delincuente, quién sabe si algún día este lado oscuro tomará el control. What? How could he do that? After the blue Oni's sacrifice? That would be such a betrayal. Pero ¿cómo podría hacer algo así? Después del sacrificio del Oni azul sería una traición imperdonable. That's a very old story. Nobody knows how long it's been since the Blue Oni disappeared. We can only assume that they have long since died out, in which case, it would be quite a stretch to say it still counts as a betrayal at this point. Solo es un cuento antiguo, nadie sabe cuánto tiempo pasó realmente desde que el Oni azul desapareció. Solo podemos asumir que murió hace mucho, por lo que tampoco podría considerarse una traición. Besides, Además, the suspect has already confessed. What is there left to discuss? el sospechoso ya confesó. ¿Qué más hay que discutir? According to my investigation, he was headed southwest. I would bet he's already made it to Yashiori Island by now. Según mis investigaciones, se dirigió hacia el sureste y es muy probable que haya llegado a la isla Yashiori. The Tenryou Commission is unable to enter territory controlled by Sangonomiya troops. No doubt that's the reason Arataki Itto chose to flee in that direction. La Comisión Tenryou no puede entrar en el territorio controlado por las tropas de Sangonomiya. Sin duda, Arataki Itto decidió ir en esa dirección por este motivo. Entendido, gracias por la información. Don't mention it. Solo I'm hago just mi doing my trabajo. duty. Wait, Paimon still has a question. If Arataki Itto has given into his bad side, won't that mean he's extra mean and violent now? Esperen, Paimon todavía tiene una pregunta. Si Arataki Itto se rindió a su lado oscuro, ¿eso significa que ahora es incluso más malévolo y violento? I could only assume so. Me temo que sí. Judging from his previous bouts, he is a skilled fighter with a lot of brute strength. Whether or not you'll be able to handle him, A that I juzgar do por not sus know. ataques previos, es un luchador experimentado de fuerza descomunal. No sé si serán capaces de atraparlo. Okay. Está bien, pero ¿qué hay de esas personas que arrojan frijoles a los Oni? ¿De qué sirve? Ah, yes. Now that you mention it, I seem to recall that Arataki Itto is allergic to beans.
Ahora que lo mencionas, creo que recordar que Arataki es alérgico a los frijoles. In fact, De hecho, todos los all Oni evitan los Oni will frijoles, avoid beans, pero Itto aún but más. Dicen que solo con especially que Itto. roce un frijol ya I es heard suficiente that para just touching noquearlo. a bean is if you could weaken him a Si bit by logran triggering his debilitarlo, allergies, provocando su alergia, tal perhaps vez he'd have tengan better suerte luck para at doing detenerlo. him. Parece que no tenemos otra opción, suena un tanto injusto. No suena tan injusto si se trata de un maleante, ¿lo olvidaste? It just so happens that I have a Justamente bag tengo of una beans bolsa de right frijoles here. aquí mismo. Tenía I was pensado planning to hacerme un use buen them to make some potaje porridge, con ellos, pero creo que but I ustedes think les you will darán find a un better mejor use uso. for them. Of course, Por I will supuesto. charge the Adventurers Guild a fair and reasonable rate for the beans. Por supuesto, el gremio de aventureros tendrá que pagarme un precio razonable por los frijoles. Qué tacaña, pero Also, gracias. thanks! Let's head to Yashiori Island and start looking for Itto. Ya estamos listos para embarcarnos a la isla Yashori y buscar a Itto. Y esta misión legendaria es larga. Bueno, mis viajeros y viajeras, dejaremos esta parte 1 hasta acá. En la segunda parte pues iremos a la isla Yashori y atraparemos a Oni, así como nos dice el Itto. Lo buscaremos y lo atraparemos. Entonces les recuerdo, si les gusta mi canal de YouTube, suscríbanse. Aparezco en YouTube como TV. También les sugiero que sigan mis canales y mis redes sociales, que las verán en la caja de descripciones, y estarán más atentos al contenido que suba. Entonces vamos a ir a la isla Yashori. ¿Dónde es aquí que tenemos que ir? Eso, entonces vamos a ir allá y de momento pues dejaremos hasta aquí la parte 1. Listo. Please speak to President Sung.